Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de los hospitales psiquiátricos. Antes que nada, quiero hablarles de dónde surgieron los primeros hospitales psiquiátricos y cómo funcionó el primero de ellos. Quiero confesar que mientras yo estaba leyendo estas historias y estaba viendo las fotos, me llegó una serie de sentimientos negativos como rabia, dolor, decepción. A veces pienso que las películas de terror no tienen ni siquiera que esforzarse en imaginar cómo crear una escena, y se sabe que la mayoría de estos hospitales tienen una mala reputación debido a los tratos tan inhumanos que recibieron estos pacientes dentro de estas instalaciones. Ahora, sin más vueltas, voy a empezar. El primer hospital psiquiátrico fue construido en el año 1247, pero como un priorato. Y siglos más tarde, en el año 1330, se transformó o lo que transformaron a un hospital psiquiátrico, conocido como Santa María de Betlén. Actualmente está ubicado en Londres, Inglaterra, y tiene un total de 350 camas. En los primeros años del siglo XVI, las condiciones de este hospital fueron deplorables. Tenían aproximadamente un total de 31 pacientes amarrados de las manos y encadenados al suelo. Algunos de ellos se les permitía marcharse y ellos o la mayoría quedaban en las calles. En el año 1598 realizaron una inspección en la que se dieron cuenta de muchas anomalías, entre ellas que el desagüe de la cocina requería reemplazo. Durante el siglo XIII muy poco se sabía acerca de las enfermedades de salud mental, por lo tanto las personas tenían la idea de que estas personas estaban sufriendo algún castigo divino y eran poseídos o endemoniados. Esta creencia prevaleció durante siglos, y si eran mujeres, se creía que eran brujas y eran quemadas en la hoguera o eran ejecutadas en público. Bueno, ahora retomando nuevamente el tema del Hospital Bethlehem. Este hospital durante el año 1814 recibió aproximadamente unas 96 visitas, no pacientes. Durante este periodo se convirtió en una especie de circo para que los visitantes pudieran ver el espectáculo y hacerlos reír con lo que hacían. Les lanzaban monedas para que bailaran o cantaran, y aquellos que se rehusaban a hacerlo se les permitía asustarlos con varas de madera para que tuvieran que actuar. A este hospital se le permitía la entrada libre el primer martes de cada mes. Aparte de eso, durante el siglo XIX, el nuevo director de este hospital sometía a los pacientes a palizas y también a una terapia llamada terapia de rotación continua, que consistía en darle al paciente 100 rotaciones por minutos o darles vueltas durante horas hasta provocarles el vómito, con la intención de purgarlos. Además de que sus cadáveres eran utilizados para todo tipo de experimentos, incluyendo disecciones. Actualmente se encontraron unos 4000 restos de estos pacientes en excavaciones. Sumado a esto, en el año 1815 se inaugura una nueva instalación que no solo no tenía calefacción, sino que tampoco tenía ventanas. Actualmente este hospital es considerado uno de los más importantes en investigaciones para pacientes con problemas de salud mental, buscando la solución para ayudarlos a sanar. Ahora el Hospital Estatal Dixmont está ubicado en Pensilvania y fue inaugurado en el año 1862, donde en sus inicios fue un hospital autosuficiente. Tenía su oficina de correos, estación de ferrocarril y sus propias tierras de cultivo y ganado. También tenía sus propios carniceros, panaderos, granjeros, electricistas, trabajadores, botánicos, chef, incluso un barbero y un dentista. Dixmont empezó a sufrir problemas financieros desde la Gran Depresión. Atendió tantos pacientes como pudo, que sus camas quedaban alineadas en los pasillos y los empleados ya no recibían salario. Durante esta época este hospital empezó a realizar terapias de electrochoque, camisas de fuerza y lobotomías. Durante la época de los años 70 el hospital empezó a sufrir aún más problemas financieros, hasta que finalmente en el año 1984 cerró sus puertas completamente y los 300 pacientes que quedaban lo fueron
fueron trasladando a las otras instituciones más cercanas. Durante el funcionamiento de este hospital, los pacientes no solo sufrieron lo que les había comentado anteriormente, sino que también se les sumergían durante horas dentro de una bañera helada. A veces a esto se le sumaban aplicaciones de hielo sobre la cabeza y vendas alrededor de los ojos o sus oídos para poderlos aislar de la percepción de otras sensaciones. Y también se les lanzaban chorros de agua fría con mangueras. Años más tarde, una investigación reveló algo que yo estaba dudando si ponerlo o no en este video, pero lo voy a decir. Supuestamente este hospital tenía un supuesto éxito en el que los pacientes se mejoraban o se sanaban casi milagrosamente. Su supuesto éxito eran aquellos pacientes que, si estaban mal, eran asesinados. Aquellos que comprendían la situación se llenaban de mucho miedo y terminaban ellos mismos quitándose la vida. Y obviamente aquellos que no estaban tan mal lograron recuperarse. Actualmente este terreno tiene unas 1300 lápidas súper sencillas que solamente tienen el número de cada paciente registrados en un libro de registros con sus números para poder así entonces identificarlos. Hospital Estatal de Filadelfia, ubicado en Pensilvania, inaugurado en el año 1907. En el año 1945, un fotógrafo llamado Charles Lord capturó unas aproximadamente 40 fotografías a escondidas, obviamente, dentro de este hospital. Cuando las reveló, esto provocó un escándalo a nivel nacional por el mal estado en el que vivían estos pacientes. Entre las fotografías podemos encontrar que el lugar estaba insalubre. Obviamente los pacientes eran maltratados, amarrados a sus camas y decenas de pacientes eran amontonados en los pasillos. Obviamente sucios entre sus excrementos y orina. O sea, el lugar era completamente horrible. Este lugar albergaba desde personas con problemas de salud mental hasta los locos que eran criminales. Estas instalaciones contaban desde el principio con dormitorios masculinos y femeninos, cocinas, lavanderías, enfermerías, morgue, capilla, administración. Pero el hospital se fue llenando tanto que en el año 1960 ya tenía aproximadamente unos 7000 pacientes. O sea, era un desastre total. Pero aún así, con sus fotografías reveladas, continuó en funcionamiento. También en el año 1980 se dieron cuenta que los pacientes que eran asesinos violentos se encontraban en la sala forense. No fue hasta 1990 donde finalmente el hospital fue cerrado.